Buenos días hermanos, que Dios me los bendiga en esta linda mañana. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado. Aquí estamos en vivo, en directo, en la iglesia Galloway Avenue Baptist Church, que está en Mesquite, Texas. Y le damos gracias a Dios por este privilegio que podemos grabar la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios que por aquellos que me están viendo en estos momentos y quizás más adelante van a estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, hoy terminamos el libro de Colosenses y espero que ha sido de mucha bendición para usted. Estamos en Colosenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 14 al 18. Colosenses 4, empezando en el verso 14 hasta el versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludar a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, Padre nuestro, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Mi Dios, gracias. Gracias por hermanos y hermanas que han decidido, han dicho, Señor, heme aquí, que usted me puede usar para su honra y su gloria. Gracias, mi Dios, por cada creyente que está sirviendo. Gracias por esos siervos, pastores, misioneros, evangelistas. Y, Señor, que usted levante obreros, que usted levante, Señor, líderes. Y, mi Dios, que todo sea para su honra y su gloria. Ayúdanos a entender su santa palabra, para así ponerla en práctica. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante que Pablo se está despidiéndose de la iglesia en el último capítulo de Colosenses, que Pablo menciona a sus ayudantes, colaboradores que lo han ayudado, y vemos, hermanos, la necesidad, la importancia del discipulado. Todas estas personas que Pablo menciona en el capítulo 4 tienen algo en común, que es, todos han sido discipulados. Hermanos, los líderes no nacen, se hacen. Y es algo que es muy importante para nosotros, porque vamos a ver que cada creyente tiene un llamado especial, es un llamado único, es un llamado muy importante. Pero vamos a ver que hay algo que también es importante al llamado, que es nuestro testimonio. Entonces aquí vemos, le damos gracias a Dios, porque sin estos colaboradores, el ministerio hubiera sido muy duro, hubiera sido casi imposible para el apóstol Pablo ministrar a las iglesias, y especialmente en esta iglesia de Colosenses. Entonces, la importancia del discipulado es que la meta es que cada creyente esté firme, sean maduros y sean completos en todo lo que Dios quiere. Esto es el deseo de Dios para cada creyente, que sean firmes, que sean completos y lleguen a una madurez espiritual. Dios quiere usar nuestras vidas para impactar vidas. Hermanos, ese es el propósito del ministerio.
Dios nos ha rescatado para que podamos compartir con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿estaremos dispuestos de aceptar que Dios moldee nuestras vidas para el ministerio que Él desea para nosotros? Acuérdense, hermanos, el ministerio quiere decir que hay que involucrarse con la gente. El ministerio está donde hay personas. No hay un ministerio donde no hay gente. Si no hay gente, no hay ministerio. Entonces, cuando observamos la vida de Jesús, Jesús siempre estaba en medio de la gente. Entonces, y estaba discipulando los discípulos y a la misma vez estaba en medio de la gente. Entonces hay que discipular, hay que entrenar y también hay que pasar tiempo con aquellos que no conocen a Cristo. Y una de las personas que Pablo menciona, como que le da gracias a Dios, porque ha sido de mucha ayuda, ha sido el doctor Lucas. Y lo menciona en el verso 14. Y qué hermoso, hermanos, porque yo estoy seguro que el doctor Lucas no fue uno de los apóstoles, no tenía así un título pastoreado, pero es increíble de cómo el Señor usó a este siervo de Dios. Yo me imagino que Lucas no tenía ninguna idea que algún día él iba a ser seguidor de Cristo y que algún día que su testimonio iba a impactar a millones de creyentes. Sinceramente estamos endeudados, estamos muy agradecidos. Personas como Lucas, de cómo se ha puesto disponible para que el Señor lo usara de una manera que ha impactado millones de creyentes. Y el doctor Lucas es el autor del Evangelio de acuerdo a Lucas y el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Libros que son muy, muy importantísimos en el Nuevo Testamento. Entonces imagínense si a Lucas nunca se lo hubiera discipulado, si Lucas no fuera un creyente maduro, quizás el libro de Lucas y Hechos nunca hubieran existido. Por eso dije, los líderes no nacen, se hacen, hermanos. Y Dios puede hacer esto con cada creyente. Pero tenemos que estar dispuestos de tomar ese paso de fe y decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Úsame para su honra y su gloria. Entonces Pablo le dice a la iglesia que Lucas y Demas mandan saludos. Pero también, hermanos, aquí vemos una advertencia muy grande, aunque Pablo no lo menciona aquí en Colosenses, pero en una ocasión Demas también era ayudante de Pablo. Demas en varias ocasiones hasta acompañó a Pablo en ciertos viajes misioneros. Y a veces uno piensa, ¿verdad? Porque vemos a alguien que viene a la iglesia, que está sirviendo en el ministerio, que está sirviendo aquí y allá, ya pensamos que esa persona ya tiene un conocimiento de Cristo, o ya la persona ya ha tomado una decisión para Cristo. Y lamentablemente eso no fue el caso así. Demas ayudó a Pablo, no sabemos exactamente cómo ayudó, cómo lo asistió, pero aquí está el peligro también, hermanos, por eso que la Biblia nos dice que nos tenemos que asegurar si estamos en Cristo o no. Porque más adelante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que Demas como que ya no continuó en el ministerio, como que totalmente se apartó de las cosas de Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:10, dice Pablo:
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Wow. Entonces, que Dios nos ayude, porque a veces personas que vemos en la iglesia y aún nos dicen hermano, hermana, a veces pensamos, oh, ya conoce a Cristo. Pero más adelante, Pablo le dice a Timoteo que Demas lo ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es una buena posibilidad que en Tesalónica era un lugar de negocios. Entonces como que llegó, parece que Demas le llamó la atención las cosas de Dios, pero realmente no ha tenido o nunca tuvo ese encuentro personal con Cristo Jesús. Porque ahora, cuando la realidad, a Cristo o las riquezas del mundo, parece que escogió las riquezas del mundo de caminar con Cristo. Y a veces uno dice, pero ¿cómo el apóstol Pablo no se dio cuenta de esto? Hermanos, solamente vamos por fe. Si alguien me dice que ha tenido un encuentro personal con Cristo, escuchamos su testimonio y que habla de Cristo, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ir por fe. Es como yo. Si yo digo que soy creyente, he tenido un encuentro personal con Cristo, ¿por qué me va a dudar? Especialmente si soy pastor, ¿verdad? ¿Cómo me va a dudar que si camino con Cristo o no? Entonces, lamentablemente, a veces la persona sabe cómo hablar, qué decir, donde da la apariencia que conoce a Cristo. Y qué triste que esto fue uno de estos casos. Que cuando Pablo escribió esta carta así, parece que Demas todavía estaba ayudando a Pablo. Pero más adelante, parece que Demas, ¿qué escojo? ¿Una relación con Cristo o hacer dinero? Y obviamente escogió el dinero. Escogió las cosas del mundo. Rechazó, qué triste, rechazó al Salvador del mundo para lograr algo que nunca lo iba a satisfacer. Entonces que Dios nos ayude, a tener discernimiento de personas así que vienen a la iglesia, y que Dios nos ayude. Qué triste que Demas obviamente nunca vino al conocimiento de Cristo Jesús. Era algo así que era artificial, que no era real. Estaba ahí, le gustaba, le llamaba la atención, pero las cosas del mundo eran más importantes que tener un encuentro personal con el Salvador del mundo. Y que Dios nos ayude. Y hermanos, y vemos por qué el ministerio no es fácil, no es difícil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con personas así como Demas. A veces las personas nos lastiman. A veces aún ya hermanos y hermanas lastiman a aquellos que están sirviendo en el ministerio. Y yo creo que esto ha desanimado a muchos a servir, porque si yo tengo que pasar por eso, donde la gente me va a criticar y me va a insultar y me va a decir esto y lo otro, es mejor calentar la banca y no servir. Y lamentablemente yo creo que muchos sienten esto, donde eso no vale la pena servir. Si me van a criticar, me van a insultar y me van a siempre diciendo esto y lo aquello, no, mejor no me involucro en el ministerio, mejor nada más me siento ahí, me acomodo y es todo. Pero hermanos, si Jesús sufrió por nosotros, a Él también le hicieron lo mismo. Entonces, si
Si a Jesucristo le sucedió lo mismo, ¿no debemos de nosotros también tomarlo como un privilegio? Y esta es evidencia que estamos en la voluntad de Dios. Porque si alguien me dice que me ama y que todos me aman y todo esto, entonces digo, wow, entonces algo debe de estar mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios va a lastimar. La palabra de Dios va a insultar a la persona. Y yo creo que van a haber algunos, aún creyentes, que no les va a gustar escuchar la palabra de Dios. Algo que también Pablo le dijo a Timoteo: cuidado con aquellos que nada más quieren que les haga cosquilla en la oreja, que quieren escuchar solamente lo que quieren escuchar. Entonces, que Dios nos ayude y que nos ayude a ver de cómo el enemigo, cómo ataca a la iglesia. Y también, hermanos, que el enemigo nos quiere desanimar de dos maneras. Una de ellas es nos quiere desanimar con los problemas personales que tenemos y del ministerio. Entonces, y a veces como que muchos miembros de la iglesia no se dan cuenta que la vida del pastor, la vida de aquel que está en el ministerio, está ministrando a dos grupos de personas: el grupo de la iglesia y su matrimonio y su familia. Y también el pastor le suceden tragedias en su matrimonio, con sus hijos, y para esa persona no es fácil de tratar de balancear estos dos ministerios: el ministerio de la iglesia y el ministerio de su hogar. Y a veces las cosas que le suceden al pastor, sea con la esposa, sea con los hijos, el enemigo usa esto, ¿para qué? Para que uno se desanime y para que uno ya abandone el ministerio. También el enemigo nos ataca para que nos comprometamos con las cosas del mundo. Porque si yo me comprometo con las cosas del mundo, entonces no me voy a dedicar a las cosas de Dios como debo de dedicármelas. Como que solamente le voy a dar a Dios lo que sobre o lo que va a sobrar. No, las cosas de Dios deben de ser la primera prioridad del creyente. Y lamentablemente el enemigo nos ataca de esa manera. Nos trata de desanimar o nos trata de comprometernos con las cosas del mundo. Y es ahí, lamentablemente, ya estamos viendo ya hasta aún líderes espirituales que de repente ahí están, ahora como que están viviendo la vida de Hollywood. Están viviendo como que ahora la fama, el dinero les llama la atención. ¿Y qué sucede? Que ahora es ahí donde se comprometen también con la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, creo en esto muy, muy seguro, que Dios está más interesado con nuestra relación personal que el ministerio. Hermanos, esto es una verdad que tenemos que entender. Sí, Dios nos ha llamado a ministrar. Dios nos ha llamado al ministerio. Pero hermanos, nuestro primer llamado es de tener una relación con Él. Dios está más interesado en nuestra vida espiritual, en lo que podemos hacer por Él. Le doy gracias a Dios que Dios me ha dado el privilegio de enseñar, predicar la palabra de Dios. Pero si yo descuido mi vida espiritual, me puedo apartar del Señor. Entonces, ¿de qué me va a servir que yo enseñe, yo predique la palabra de Dios? Entonces, hermanos, nuestra relación con Él es más importante de lo que podemos hacer por Él.
Porque la gente, ¿qué es lo que se va a fijar? ¿En lo que hacemos o en cómo estamos viviendo? Entonces, de cómo vivimos, nuestra relación con Él va a tener aún un impacto más grande. Porque podemos hacer muchas cosas para Dios. Nos podemos involucrar en muchas cosas. Pero si nuestra vida personal refleja que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra relación con nuestro Dios, algo está mal. Algo está muy mal. Y por eso digo que nuestro testimonio no tiene que ser perfecto, pero tiene que llegar a una madurez donde sí, donde el creyente ahora tiene el discernimiento de decir, esto es lo que a Dios le agrada y esto es lo que a Dios no le agrada. Y es algo que a veces no nos damos de cuenta o no los queremos admitir. No, hasta algunos dicen, no me importa lo que haga el pastor en su vida personal. Si predica bien, eso es lo que importa. Digo, no debe de ser así. La vida personal del pastor, del evangelista, del misionero, es más importante de lo que él predique o lo que él enseñe. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Sí, gracias a Dios por esos ayudantes, pero Pablo también reconoce el carácter de ellos. Y qué curioso que aún en uno de ellos daba la apariencia de ser creyente, pero nunca tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, y este fue Demas. En el verso 15, Pablo menciona a Ninfas. Es posible que era una mujer. Acuerdo a la historia bíblica, no se sabe mucho de ella. Es una buena posibilidad que Ninfa era una persona de dinero. Algunos creen que era viuda, que era, acuérdense que en esos tiempos o eras rico o eras pobre. Y es una buena posibilidad que Ninfas era una persona que Dios la había bendecido. Y qué bendición, hermanos, porque Pablo le da gracias a Dios por Ninfa, porque ella ha ofrecido su hogar, como que lo ha dedicado para el ministerio. ¿Y qué Pablo le dice? Y dice Pablo, Ninfas, me saludas a la iglesia. Me saludas a la iglesia donde se reúne en la casa de Ninfa. Oh, hermanos, qué bendición. Aquí estamos viendo. Y quizás, hermanos, quizás por la pandemia, lo que está sucediendo, yo creo que muchas iglesias vamos a tener que regresar a este concepto donde las iglesias se van a reunir en los hogares. Muchas iglesias están cerrando las puertas por esta pandemia. Y si sigue así, hermanos, quizás llegue el día donde muchas iglesias se van a tener que reunir en casas. Pero qué bendición que aquí vemos a Ninfas, que ya vimos la madurez espiritual. Reconoce que Dios la ha bendecido con una casa grande y ve la necesidad y ofrece su casa para que personas vengan a oír la palabra de Dios. Hay personas que están en la misma condición y no quieren que nadie los visite, no quieren que nadie esté. No puedo tener estudio bíblico en mi casa porque no tengo temor que me vayan a romper esto y romper aquello, porque me imagino que también que muchas de estas personas que estaban en la casa de Ninfa también tenían niños. Entonces, gloria a Dios que Ninfa, ¿ve por qué es importante el discipulado? Para llegar a esa madurez espiritual, para llegar a tener esa firmeza en las cosas de Dios. No sabemos cuántas personas estaban reuniéndose en su casa, pero dice Pablo, me saludas a la iglesia
que se reúne en la casa de Ninfas. Pero qué bendición cuando dedicamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado para el ministerio. Qué bendición. Y eso viene por parte del discipulado. Eso viene por parte de llegar a una madurez espiritual. Gloria a Dios por esos hermanos que cuando han comprado su casa la han dedicado. Si Dios quiere hacer un estudio bíblico aquí, que sea así, donde dedican el carro. Mira, yo puedo meter 5, 6, 7 personas ahí, puedo ir por ellos para llevarlos a la iglesia. Y qué bendición cuando hermanos, hermanas que piensan de esa manera. Y qué interesante, hermanos, porque Ninfas no enseñaba las escrituras, no predicaba la palabra de Dios, pero sí ofreció su hogar para que alguien viniera y sí enseñara las escrituras. Y eso es lo que estamos viendo en el verso 16. Y qué hermoso que cuando, yo me imagino que esta casa estaba, pero quizás había más personas afuera que adentro, porque imagínense, porque también esta carta fue leída en la casa de Ninfas. Entonces se puede imaginar cuando de repente se anunció. No se olviden, hermanos, que en este día en la casa de Ninfa vamos a leer, vamos a estudiar la carta que nos envió el apóstol Pablo. Yo me imagino que esa casa se llenó de gente porque tenían hambre de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, porque eso es importante, hermanos, porque la gente, hay necesidad, hermanos. La gente tiene sed, la gente tiene hambre de las cosas de Dios. Sí, claro, a veces se da la apariencia que no tienen intereses, pero cuando llega la crisis, ¿cómo buscan a Dios? Y por eso, hermanos, necesitamos tener una relación con Dios para nosotros reconocer esta necesidad. Ninfas pudo fácilmente decir, no, mire, no, aquí yo no puedo tener gente, especialmente niños. No, lo siento mucho, pero mire, no, yo tengo esto que está aquí y me lo rompe, no, entonces lo siento mucho. Qué bendición fue que Ninfas, ¿por qué lo hizo? Porque vio una necesidad, hermanos. Y ahí es donde como Dios empieza en nuestros corazones. Dios nos hace ver donde hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Que la gente necesita oír de Cristo Jesús. Y tenemos que tener esa madurez para reconocer que Dios, aquí estoy. Úsame, porque hay una necesidad. La gente necesita oír de Cristo Jesús. En el verso 17 es una exhortación a cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios llama a cada creyente a servir en el ministerio. Solo usted sabe cuál ministerio es. Y qué interesante que Pablo como que le está llamando la atención a Arquipo. No sabemos exactamente cuál fue el ministerio donde Dios lo ha llamado, pero obviamente parece que Arquipo se ha desanimado y como que no estaba funcionando, no estaba poniendo ese llamado en práctica. ¿Se acuerda también cuando Pablo le dice a Timoteo, no permitas que el fuego se apague? Porque Timoteo estaba desanimado y como que ya no quería pastorear más. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí con Arquipo. Y hermanos, yo creo que esto es una Arquipo. Yo creo que es como que representa a muchos creyentes. Empezamos bien, estamos muy animados para servir, pero de repente algo sucede en nuestras vidas que de repente ya no queremos
como que algo nos asustó, como que algo nos desanimó y como que no, yo no quiero servir en esa área. O lo que están diciendo es que no quieren servir totalmente. Aquí vemos que no hay duda que Dios llamó a Arquipo. Y hermano, hermana, si usted ha confesado a Jesús como su Dios y Salvador, Dios también lo ha llamado a servir. ¿En qué capacidad? No sé exactamente, solamente usted lo puede saber. Efesios 4:12 nos dice, Pablo le escribe a la iglesia de Efesios diciendo, una vez más, la importancia del discipulado. ¿Y qué dice Efesios 4:12? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente, hermanos, somos llamados a participar en esto. La iglesia existe para equipar a los santos, no a algunos, a todos. Cada creyente necesita ser equipado. Cada creyente necesita ser discipulado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si somos honestos, hermanos, muchos miembros de iglesias son buenos para invitar a personas. Son buenos para invitar a familiares, vecinos, pero ahí se quedan. Muchos piensan que su trabajo es de traerlos a la iglesia y el pastor, el maestro, la maestra se va a encargar de visitarlos, de ministrar sus vidas, de compartir el evangelio de Cristo con ellos. Y es increíble por qué piensan de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen la convicción de compartir el evangelio de Cristo con esas personas? ¿Por qué muchos tienen la idea que, bueno, mi trabajo es de traer a la persona a la iglesia y aquí, pastor, aquí está. Aquí está mi primo, lo que sea, mi vecino, mi compañero de trabajo. Y usted háblale de Cristo. Ahora usted visítelo. Ahora usted comparte con él. Y no debe de ser así. ¿Quién le dijo a usted o quién nos ha dicho a nosotros que nuestro trabajo simplemente es de traer personas a la iglesia y que los líderes espirituales se van a encargar de ministrar sus vidas? Por eso Pablo dice en Efesios 4:12, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuál es el ministerio que Dios lo ha llamado, pero sí sé que cada creyente debe de participar en la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿A quién Jesús le da este mandamiento? ¿A los meros creyentes? ¿A los líderes? A cada creyente. Jesús le dice, ir y hacer discípulos. Ir y compartir el evangelio para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Y también dice, y que hay que enseñarles y discipularles. Entonces, pero ahí es donde viene, no, ese es el trabajo del pastor. No, ese es el trabajo del maestro. No, esa es la función de cada creyente. Debemos estar equipados para esa obra. Ahora la pregunta que muchos hacen es, ¿cómo puedo descubrir el llamado que Dios me ha dado? Bueno, es bien simple, hermanos. Si usted se está haciendo la pregunta, Señor, ¿cuál es el ministerio que usted me ha llamado a servir? ¿Dónde debo de servir? Bueno, hermanos, sinceramente, esa respuesta está enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita a Cristo.
¿Y dónde está esa gente? Son nuestros vecinos, son nuestra familia, son aquellos que trabajan con nosotros. No hay que ir. No hay que ir viajar 3,000 millas para compartir el evangelio. Donde usted está, hay personas que necesitan a Cristo. Como ninfas, tenemos que ver dónde está la necesidad. Si la necesidad está en los vecinos, ahí tenemos que estar. Si la necesidad está en el trabajo, pues los compañeros, ahí debemos de empezar. Cuando vamos a la tienda. Entonces la oportunidad está enfrente de nosotros cada día. Entonces no podemos decir, ¿por dónde es, Señor? ¿Dónde debo empezar? Dios nos va a demostrar dónde está la necesidad. Y la necesidad siempre está en la gente. Hay muchas personas que necesitan a Cristo. Verso 18 nos dice, qué palabras hermosas del apóstol Pablo en el verso 18. Pablo dice, acordaos de mis prisiones. Hermanos, yo no creo que Pablo está diciendo, yo no creo que Pablo se está jactándose. No creo que Pablo está buscando el aplauso de los hombres. Cuando Pablo dice, acordaos de mis prisiones. Hermanos, si realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, estaremos dispuestos de sufrir por la causa del Señor Jesús. Como estaba mencionando antes, hay creyentes que cuando se trata del ministerio no quieren ayudar, no quieren tener parte de esto. ¿Por qué? Por el temor que la gente los va a acusar, que la gente lo va a lastimar, que la gente los va a engañar. Y hermanos, esa es parte del ministerio. Por causa del evangelio, hermanos, ¿qué tanto Pablo sufrió? Entonces el evangelio, hermanos, va a causar, ¿sí?, lágrimas, muchas lágrimas. Y Pablo dice, acordaos de mis prisiones. ¿Sabes qué? El ministerio, va a haber sufrimiento. Y como que le está diciéndole a la iglesia, mira, hermanos, no tengan miedo. No le tengan miedo al ministerio. Mira, yo he pasado por muchas dificultades. He pasado por momentos donde yo pensé que yo estaba muerto. Pensé que ya había terminado y aún Pablo escribe esta carta adentro de la cárcel. Y Pablo está diciendo esto como diciendo, mire, el enemigo se va a enojar y va a atacar y va a causar esto y lo otro. Pero a esas cosas no le debemos de tener temor. Y además, hermanos, ¿se puede imaginar si estas personas que Pablo menciona, se puede imaginar si estas personas hubieran dicho, lo siento, hermano Pablo, esto va a causar mucha persecución, esto va a causar muchos problemas, esto va a causar mucho dolor, y lo siento mucho, no te puedo ayudar? Hubiera sido imposible para Pablo ministrar estas iglesias si no fueran por las ayudas de estos hermanos, de estas hermanas que han dedicado sus vidas al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué todos los creyentes no pueden hacer esto? ¿Por qué son algunos nada más? Dice Pablo que acordaos de mis prisiones, hermanos. Todo esto me ha costado. Todo lo que yo he hecho me ha costado dolor, sangre, sufrimiento, sudor, lágrimas. Si amamos al Señor sinceramente, estaremos dispuestos de pagar el precio, aún de sufrir en el ministerio. Gloria a Dios por el apóstol Pablo.
a pesar de todo su sufrimiento por la causa de Cristo, nunca se rindió y cumplió su llamado. ¿Se puede imaginar si el apóstol Pablo hubiera dicho, Señor, lo siento mucho, ya no aguanto más? ¿Se puede imaginar si el apóstol Pablo dijo, no, mejor me dedico a otras cosas, mejor me dedico a otro llamado, porque ya yo no aguanto más los insultos, los golpes, no aguanto más las piedras que me tiran? ¿Se puede imaginar si el apóstol Pablo hubiera llegado a un punto en su vida donde ya no aguanto más, Señor, ya yo no puedo más y hoy en día ya no voy a continuar en el ministerio? ¿Se puede imaginar cómo esto hubiera impactado el evangelio? Vidas que el apóstol Pablo discipuló, desarrolló para el ministerio. ¿Se puede imaginar cómo esto hubiera afectado a las iglesias? Entonces, hermanos, gloria a Dios. Y que nos acordemos de estos servidores que han sufrido por la causa de Cristo. Pero hermanos, ¿saben quién más debemos de acordarnos? Del Señor Jesús. Sí, gloria al Señor por Pablo y Lucas y Arquipos y todos estos que han servido, Timoteo. Pero hermanos, pero también que nunca nos olvidemos de aquel que pagó el precio, de aquel que murió y sufrió por nosotros. Que nos acordemos también, hermanos, de cómo el Señor Jesús sufrió por usted, por mí, por nosotros. Oh, hermanos, que nuestras vidas sean llenas de gratitud por lo que el Señor ha hecho y siga haciendo en nuestras vidas. Si estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, entonces creo que lo único que podemos hacer de demostrar nuestro amor por el Señor es de impactar a otras vidas. Eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro: si me amas, apacienta a mis ovejas. Entonces, si amamos al Señor, hermanos, que Dios nos dé la fortaleza, la valentía, porque hay mucha necesidad en nuestro alrededor. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Gracias, mi Dios, por aquellas vidas, héroes de la fe, que han impactado miles, millones de personas a través de sus testimonios. Gracias, Señor, por personas como el apóstol Pablo. Y sí, nos recordamos de sus prisiones, de cómo estaba disponible a sufrir por la causa de Cristo para compartir con aquellos que necesitan a Cristo. Pero más que nunca, también nos acordamos de aquel que derramó su sangre preciosa para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Usted sabía el sufrimiento, el dolor, y lo hizo de todos modos. Y lo hizo por nuestra causa. Y que también nosotros estemos disponibles a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por este mensaje. Y que usted reciba toda la honra y toda la gloria. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga en este día. También por aquellos que quizás más adelante van a estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, usted no está solo en este asunto. Aquí estamos para servirles. Cualquier necesidad que tenga, aquí estamos, hermanos.
Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga y nos veremos muy pronto. Adiós.